Bienvenidos a un nuevo tema de Física 4. El tema para el día de hoy será efecto Doppler. Continuando con el tema del sonido. ¿Qué es el efecto Doppler? Ocurre siempre que la fuente que emite una señal sonora se mueva respecto a un observador. Podemos tener el caso, nosotros estamos en nuestra casa, escuchamos la sirena de la patrulla. Entonces, automáticamente quien emite, en este caso la fuente o una señal, que sería la sirena de la patrulla, y el observador, que seríamos nosotros porque lo estamos escuchando. Este es lo que es un ejemplo de un efecto Doppler. Donde también se utiliza el efecto Doppler en los radares. Ustedes saben que los radares lo utilizan mucho, ¿verdad? Para conocer si se está acercando un avión, un barco o, ¿verdad?, señales que puedan atentar contra una persona, contra un lugar, etcétera. Se pueden dar también en diferentes situaciones. Podemos, en este caso, siempre vamos a tener una fuente, quien es el que va a emitir el sonido, y vamos a tener el observador. El observador es la persona que va a escuchar. Tenemos un ejemplo. Bueno, dice que se pueden dar en diferentes situaciones. Puede ser que la persona esté inmóvil, o sea, en reposo, y escuche que viene una ambulancia que viene sonando, ¿verdad? La sirena. Entonces se va acercando. Y puede también estar la otra situación, que esta persona siga inmóvil y la ambulancia pase justo enfrente y luego se aleje. Este es uno de los casos, que se acerque o que se aleje. Otro de los casos puede ser que el observador no esté inmóvil, sino que también esté en movimiento. Puede ser que los dos estén en movimiento, o puede ser que los dos se acerquen o los dos se alejen. Depende, en este caso, cuando digo los dos, me refiero a la fuente y al observador. En este caso, pues tenemos el ejercicio de una ambulancia que se va acercando al observador, y la ambulancia pasa, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia. La frecuencia con la que la persona o el observador escucha el sonido. Ya sea el sonido de una música, de una sirena, etc. Entonces lo que vamos a escuchar es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia está escuchando esa persona? ¿Cuando se aleja o cuando se acerca? Entonces en este caso vamos a tener algo también, que cuando se acerca la fuente se escucha más fuerte. Ustedes creo que lo han notado. Y cuando una vez que se va alejando, uno va escuchando pues el sonido más débil. Entonces cuando se va alejando, la frecuencia va a ser menor. Cuando se acerca, la frecuencia va a ser mayor, y cuando se aleja, la frecuencia va a ser menor. Vamos a tener una fórmula. Vamos a trabajar solamente con esta fórmula. Entonces tenemos aquí que la fórmula para encontrar la frecuencia del observador, ¿se fijan? FO significa la frecuencia escuchada, en este caso del observador. Por eso le ponemos la O. Va a ser igual a la frecuencia de la fuente. Fs es la frecuencia de la fuente. En este caso es la frecuencia con la que se emite el sonido. Esto lo vamos a multiplicar por la velocidad. En este caso es la velocidad del sonido. Generalmente la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. Entonces, se fijan, las tengo de color verde, es porque va a ser la misma velocidad. Que ponemos arriba y abajo va a ser la misma velocidad en el sonido. Más la velocidad del oyente o del observador, entre, pues aquí la velocidad del sonido nuevamente, menos la velocidad de la fuente. Entonces, tenemos que tener la velocidad del observador, la velocidad de la fuente y la frecuencia de la fuente. La velocidad del sonido ya la sabemos, generalmente es 340 metros sobre segundos. O en otros ejercicios utilizan el 331 metros sobre segundo. Pero eso lo vamos a estar, eso va a depender del problema. Si no, pues solamente utilizamos el 340 metros sobre segundo. Entonces, utilizando esta fórmula vamos a resolver los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Un día en que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia.
Pregunta, ¿cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros sobre segundo? Y la otra pregunta es que ¿cuál es la frecuencia que se escucha cuando se aleja? En este caso, el tren se va a acercar al observador. Ese es el primer caso. Y luego el segundo caso, que ya el tren se aleja del observador. El observador siempre va a estar inmóvil. Entonces, poniendo los datos, ¿cuál es la frecuencia que emite el sonido? La frecuencia que emite la fuente dice que es de 400 Hz. ¿Con qué velocidad va el tren? El tren va con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de la fuente. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido, ya sabemos que en este caso, pues que la velocidad va a ser 340 metros sobre segundo. Y el ejercicio también ya nos los menciona, que la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden? Encontrar la frecuencia del observador. Entonces, tenemos que la frecuencia del observador es la que andamos buscando. Ahora, ¿tenemos la velocidad del observador? Sí. ¿Cuál sería la velocidad del observador? Va a ser 0 porque dice que está inmóvil. Por lo tanto, la velocidad del observador va a ser 0. Ahora, vamos a resolver el primer caso. Cuando en este caso se acerca. Cuando el tren se acerca al observador. Este va a ser el primer caso que vamos a resolver. Entonces voy a copiar la fórmula y ahí vamos a resolver el ejercicio. Tenemos ahí la fórmula. Ahora vamos a sustituir datos. Como andamos encontrando la frecuencia del observador, entonces solamente sustituimos datos. Frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, que son 400 Hz. Ahora, ¿cuánto es la velocidad del sonido? 340 metros sobre segundo. Ahora dice más. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Esto sí tienen que tenerlo ahí siempre a la mano. Esto es lo que les voy a mencionar. Cuando se acerca ya sea el observador o la fuente, la velocidad va a ser positiva. Pero cuando se aleja, la velocidad va a ser negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso me quedé aquí haciendo el paréntesis aquí. Entonces, copiamos más. Ahora, la velocidad del observador, dice aquí, la velocidad del observador es 0. Pero como está estática, ahí no va a pasar nada. Entonces le ponemos 0 metros sobre segundos. Ahora, entre nuevamente la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, menos, ahora, la velocidad de la fuente. La fuente se va acercando al observador, ¿verdad? El tren se acerca al observador. Entonces, cuando se acerca, la velocidad del tren va a ser positiva. Ese cuando se acerca va a ser positiva. Entonces, le vamos a poner aquí más la velocidad, que son 20. Más 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Le vamos a poner más. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la operación. Voy a hacer esto primero, 400 Hz. 340 más 0 da 340. Y restando sería 340 más, menos por más, da menos, ¿verdad? Entonces sería 340 menos 20. Serían 320 metros sobre segundos. Ahora vamos a dividir.
340 entre 320, ahora lo vamos a multiplicar por los 400, tenemos que la frecuencia del observador es de 425 Hz. Esa va a ser la frecuencia que en este caso la persona inmóvil va a poder escuchar. Esta sería la frecuencia del observador cuando se acerca. Este es el primer inciso. Ahora vamos a resolver el segundo inciso, cuando se aleja. Entonces voy a poner aquí cuando el tren se aleja del observador. Cuando el tren se aleja del observador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, siempre voy a copiar la misma fórmula. Tenemos la fórmula. Ahora, dice que me pide aquí la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente siempre va a ser la misma, 400 Hz. Ahora, por la velocidad del sonido, que son los 340, este no cambia, al menos que el ejercicio pues lo diga, ¿verdad? Pero en este caso pues vamos a trabajar con 340. Ahora dice más, dice que más. La velocidad del observador, la velocidad del observador es 0. Como no se acerca ni se aleja, pues entonces lo vamos a dejar ahí. A 0 metros sobre segundo. Ahora, entre nuevamente la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Ahora dice menos, ¿verdad? La fórmula, menos. Pero como ahora el tren se aleja, entonces la velocidad va a ser negativa. Entonces, en este caso, como el tren se va a alejar, entonces la velocidad la vamos a poner negativa. Entonces, paréntesis negativo, 20 metros sobre segundo. Entonces aquí ahora vamos a resolver el ejercicio. 340 más 0 serían 340. Ahora, 340 ahora. Menos por menos da más. Entonces sería positivo. 340 más 20 serían 360, ¿verdad? Si no, pues ahí lo pueden resolver en su calculadora. ¿Sí? Menos por menos da más. Entonces queda positivo acá. 340 más 20 serían 360. Ahora solamente dividimos y multiplicamos. Entonces tenemos 340 entre 360. Lo vamos a multiplicar por los 400. Y nos da que la frecuencia del que escucha el observador cuando el tren se aleja es de 377.77 Hz. En este caso, siempre recuerden que la frecuencia, las unidades son Hz. Bueno, aquí tenemos ya resuelto nuestro primer ejercicio. Si se fijan la diferencia, cuando se acerca la frecuencia es mayor y cuando se aleja la frecuencia es menor.